Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Tu Curso en Línea. Este video corresponde a la lista de reproducción de análisis de circuitos eléctricos 2. Comenzaremos resolviendo ejercicios propuestos que están en el capítulo 1, que es definiciones y parámetros de un circuito. El ejercicio 1.21 nos dice: tres elementos de resistencia R1, R2, R3 están asociados en serie y el conjunto se alimenta con una tensión constante V. La caída de tensión en R1 es de 20 voltios, la potencia disipada en R2 es de 25 vatios y la resistencia R3 vale 2 ohmios. Hallar la tensión V sabiendo que la intensidad que circula por el circuito es de 5 amperios y nos dan como solución que es 35 voltios. Iniciamos entonces graficando. Tenemos las tres resistencias asociadas en serie y alimentándose con una tensión constante V, además de que se produciría una intensidad de corriente I. Los datos que nos dan sería que el voltaje 1 es 20 voltios, la potencia 2, es decir en la resistencia 2, es de 25 vatios y la resistencia R3 es 2 ohmios, además que la intensidad de corriente es de 5 amperios. Ahora entonces procedemos con que la fórmula de la potencia es igual al voltaje por la intensidad de corriente. Si nosotros despejamos el voltaje, tendríamos que el voltaje es igual a la potencia sobre la intensidad de corriente. En este caso necesitamos tener la potencia y la intensidad de corriente. ¿Qué potencia tenemos? Tenemos la potencia en la resistencia 2. Y la intensidad de corriente, como es un circuito en serie, la intensidad de corriente en R1, R2 y R3 es la misma, que es I, que también tenemos. Entonces decimos que el voltaje en la resistencia 2 sería 25 entre 5, que es la potencia 2, y 5, que es la corriente, dándonos como resultado que el voltaje 2 sería 5 voltios. Para el voltaje en la resistencia 3 tenemos que la fórmula voltaje es igual a intensidad por resistencia. En este caso la intensidad la tenemos y la resistencia 3 también la tenemos. Decimos entonces que el voltaje 3 es 2, que es la resistencia, por 5, que es la intensidad, dándonos como resultado que el voltaje 3 es igual a 10 voltios. Además, como es un circuito en serie, el voltaje total, que es V, que es lo que nos piden hallar, la tensión V, es igual a la caída de tensión que hay en R1, R2 y R3, es decir, el voltaje en R1, el voltaje en R2 y el voltaje en R3. La suma de esos tres voltajes es igual a V. Entonces decimos que V es igual a V1 más V2 más V3. Siendo el voltaje 1 20 voltios, que ya nos dan como dato, el voltaje 2 5 voltios y el voltaje 3 10 voltios. Hacemos la suma y tendríamos que el voltaje, entonces la tensión V debería ser 35 voltios. Y ese sería el resultado para el ejercicio 1.21. Bueno, esto ha sido todo por este video. No olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise para mis próximos videos. Y si tienen alguna pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios. Además, en la caja de descripción les estaré dejando las listas de reproducción del canal y mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video.